empezamos a hacer pues como unos esbozos, ahí entre la misma gente de la biblioteca. Yo, por ejemplo, me di a la tarea de irle preguntando, ¿vas a escuchar algo de un libro prohibido? Por ejemplo, El maletero de allá. Y me, sí, claro, El becerro de oro. El libro. La historia de los papas, cómo han matado, asesinado por el poder, qué tal. Es de un italiano, buscátelo en Google. Y apareció el libro, efectivamente, pues, un tema. Bueno, después le pregunté a otro, de ahí que en la sala de sistemas, ¿voy a hacer la semana de aterrizaje de una? Claro. Eso fue como si todo el mundo tuviera en el top de la mente, cuidado que se va a agarrar la puerta, el libro prohibido. Claro, sí, es un tema. Entonces llega y me dice, claro, eh, los protocolos de los sabios de Sion. Y yo de los protocolos, también. ¿Y de qué trata eso? No, pues de cómo los judíos se van a apoderar del mundo. Eso hubo una sonada aquí en la Librería Nacional cuando trajeron ese libro. Y yo, ¿pero para comprarlo o qué? No, para que no lo vendieran. Pues imagínate. Entonces, fíjate que a raíz de eso pues ya se estructuró pues ya lo que es lo del libro prohibido. Y ahora que Danilo estaba hablando, por ejemplo, de la crítica, por ejemplo, ahorita, digamos, la crítica te puede, no, prohíben ese libro, o vétenlo, o no, digamos, es como destruir a una persona, ¿no? Es vetarla, o censurarla, ¿sí? Digamos, yo diría el libro prohibido, pero digamos, como para darle un orden, sería el escritor prohibido, o el autor prohibido, porque finalmente lo que queda plasmado en el libro son tus ideas, que quedarían prohibidas para cualquier persona que quiera saber de vos o de tu pensamiento o qué ideas tenías. Entonces es como, viéndolo como más social, es prohibir, son unos hombres que están prohibidos, unos autores que están prohibidos. Entonces se empieza a ver que también se necesitan unas variables, ¿no? Unas variables para que el libro llegue a ser como es y llegue a ser prohibido. Ahorita, por ejemplo, Danilo nos hablaba de los autores y las editoriales que están, pero uno como escritor, su libro es el mejor libro del mundo. Del mundo. ¿Sí? Entonces, ahí es el libro, digamos, está el libro como objeto, el libro como negocio y el libro que circula. Son como esas tres variables que siempre hay que tener en cuenta. Para el autor, para el escritor, el libro es un objeto y es mi libro y lo quiero y quiero reproducirlo y que todo el mundo lo tenga y que todo, porque para uno es como un hijo, ¿no? Entonces, pero digamos, y es verdad, un libro igual si es de calidad, lo que tiene ahí el pensamiento que transmite, la forma en que está escrito, todo es valioso, ¿no? Pero va a la segunda fase que es el libro como negocio. El libro tiene que vender, así de sencillo. O sea, el libro puede ser muy bueno, usted es muy buen escritor, eso le ha ocurrido hasta a grandes autores. Uy, eso lo escribió García Márquez, que eso ya es efectivo, un éxito en venta. Resulta que no. O sea, puede que no pase a mayor cosa. Por ejemplo, yo, por ejemplo, estaba muy interesado también en ese libro, Pecado, ¿ya? Se me olvidó el nombre de la escritora, hombre. La de Leopardos al Sol, ¿cómo es este? Laura Restrepo. Laura Restrepo. Y dije, no, eso va a ser también un éxito, porque casi todos los libros de ella me los he leído. ¿Cómo se llama el libro? Pecado. No pasó nada. Es un libro basado en la obra del Bosco, ¿no? También es una serie de cuentos, así como yo, pero interpretado con los tres, en el tríptico del Bosco. Y Me leí un hombre que yo no sé qué le pasó a Laura Restrepo, porque luego de Leopardos al Sol, que ha sido una obra que ha sido estudiada inclusive en la maestría de literatura, que habla también de narcotráfico y de violencia, que cuenta la historia de cómo un colombiano se conoce con una argentina en la época donde están desapareciendo a los argentinos y están en una revolución.
me pareció una obra como menor. Dije, pero ¿qué le pasó a Laura Restrepo? Yo me imagino que todos los escritores tienen sus momentos, ¿no? Exactamente. Entonces, el editor, sí, el editor para él es pues que el libro circule, independiente puede ser, como dicen algunos, literatura basura, como la que circulan pues de los narcos, de los que digamos ya volvieron historiadores, y entonces que la gente crítica como eso la ve como basura, pero se vende. Ángeles, ¿no? Pues el libro de Ángeles, eso es éxito asegurado. Entonces, como negocio, el libro también cumple una función, ¿no? Y en tercer lugar ya es el libro que participa en ferias. ¿Ya? El libro que es muy bueno, pero lo consigue usted en la feria y es el éxito de la feria, pero no tiene esa gran acogida como quisiera uno que lo tuviera, ¿no? Entonces, un libro que circula de feria en feria. Algunos decían que eso era como los desfiles de moda de alta, ¿sí?, de alta costura, que ve unos diseños, pero es para pasarela, pero va a una tienda de moda y no lo ve, o sea, puros libros de ferias. Entonces, digamos que esas son las tres variables que se va a hablar allá pues de lo que es el libro. Esa es la primera etapa. Y ya la segunda es mirar pues de esa serie de libros prohibidos o de autores prohibidos, es cómo se llegó a eso, ¿no? Entonces, primero que todo, antes muy pocas personas que escribían, ¿no?, que sabían escribir. Ahora, que sepan leer y escribir, vos sabes que si nos vamos digamos, desde el inicio de la humanidad, el antiguo Egipto, solo algunos escribas, muy poquitos sabían escribir y leer y escribir, el faraón y sus escribas, ¿no? Y era un conocimiento que quedaba ahí. El problema fue cuando fuimos avanzando en la sociedad y la mayoría de las personas empezaron a saber leer y escribir. ¿Verdad? Que el hecho de saber leer y escribir es un instrumento de dominación. O sea, cuando en las campañas pues, de dominar la idioma o tú imponer tu idioma, es una herramienta de dominio. Entonces, ese es el otro factor que se tiene que dar para que el libro empiece a esa categoría de prohibido. Entonces, antes no había problema, se leían entre la élite y la gente leía y escribía. Cuando ya se volvió popular y ya cuando aparece la imprenta, también en este entonces todavía no, la masa no sabía leer ni escribir. Y entonces cuando aparece la imprenta, a mí lo que me enseñaron, no, lo primero que escribió Gutenberg fue la Biblia, ¿no? Entonces sí, y todo el mundo se acuerda de la primera, pero ¿cuál fue el segundo libro que escribió Gutenberg? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cuál fue el segundo libro? El primero ya vemos que es la Biblia, el segundo, ¿cuál se imaginan que escribió él? Un libro sobre sueños, cómo interpretar sueños. Y bueno, pues, es algo como impactante, ¿no? O sea, ¿cómo así que escribe la Biblia? Y como dice, porque él sí ya tenía como las tres variables en uno. Bueno, está bueno la Biblia porque eso sí me va a vender y va a vender Biblias a la lata. Y el segundo libro de éxito para él vencerle, un libro de sueños, porque la gente siempre está al lado del misterio, que me soñé unas cosas y entonces, ese libro de sueños, no hay ciudad, callejón, esquina, donde una señora que venda libros así sea mano, no esté la interpretación de los sueños. Así sea un mercachifle, pero está la interpretación de los sueños. Y en cualquier esquina uno consigue ese libro. Entonces, y cuando ya se logra, que entonces, por ejemplo, lo que hace nuestro Lutero, que es traducirla al alemán, para que lo lea ya así la masa. Entonces, claro, ya esas ideas están saliendo de ese control que tenían las élites y ya todo el mundo está sabiendo cómo se hacen las cosas, ¿no? ¿Qué es la religión? ¿Qué es digamos, el sexo? ¿Qué es la política? Entonces ahí vuelvo y caigo para que se cumplan, que sea prohibido esas tres variables. Libro que hable de sexo, eso hay que revisarlo con la lupa, punto, coma, ¿qué dice el sexo? Y si dice algo que no va con las directrices del poder, ese libro queda prohibido. Libro que hable de política, o sea, del sistema dominante, bueno, ahora ya es el capitalismo. O sea, un libro de Judith Butler.
esta señora norteamericana que hace pocos días fue abucheada en un aeropuerto en Brasil. Ella habla sobre the cures o the cures, algo así, no recuerdo bien la palabra en inglés, que habla sobre el sexo, pero sexo como una construcción social. ¿Cómo llama el libro? ¿Recuerdas? No recuerdo. Es una tendencia, es una teoría de cures o de cures, no recuerdo bien. Ahorita pues lo consultamos. Se escribe C-U-R... No, Q-U-E-R-S, sí, cures. Bueno, no me suena. Entonces, sí, el sexo como es una construcción social. Por eso no lo pueden decir, dice ella pues en su teoría, que eso de que es que usted nació hombre y tiene que comportarse como hombre o como mujer, no, es que eso ha sido una construcción de la sociedad, que lo ha llevado a que usted se comporte de esta manera, de tal forma que los LGTBI también tienen una manera de expresarse y digamos tienen validez en ese sentido, ¿no? Debe ser the queers. O de queers. Queers. Es una palabra para referir, por ejemplo, a un marica. Es un tema despectivo de marica, es queer en inglés. Entonces, esa es una teoría. Judith Butler es una filósofa postestructuralista. Foucault también. Foucault tiene... Micropoder, Foucault habla tiene varios libros, la historia de la sexualidad. O sea, y él también habla de eso, que el sexo se ha ido construyendo desde la Edad Media para acá, cómo es que se debe manejar las relaciones sentimentales y sexuales, y quién debe estar arriba, quién debe estar abajo, en qué momento es. Cualquier libro que, digamos, vaya en contra o atente o altere lo que ya el poder ha dicho que es sexo y que es sexualidad, ese libro lo vetan o lo prohíben. O un libro que pues, de por sí el sexo es algo que debe ser oculto, entonces que se esté exponiendo en una librería que todo lo pueda adquirir, también lo vetan. Entonces digamos, volviéndonos al presente, Hernán Hoyos, ¿no? El pornógrafo de Cali, ¿no? El que pidió Se me paró el negocio, Macol y todo eso. Por ejemplo, ese libro, pues lógicamente era como decir aquí en la Playboy Colombia, ¿no? Entonces él lo prohibieron, Hernán Hoyos, todos los libros de Hernán Hoyos en algún momento era pornografía. Y ahorita en la feria, lo llevaron a él y lo entrevistaron, decía que inclusive los psiquiatras de la época, cuando parejas tenían problemas de relaciones, decían, lean a Hoyos, como para estimulante, como para deseo sexual y como para arreglar la relación de... Entonces, libros de sexualidad son libros que si no van de acuerdo con, digamos, el patriarcado, sí, con la corriente donde está, el libro que lo pueden vetar. Segundo, libros que hablen de religión. Obvio, eso es, o sea, el libro que te hable del diablo, te hable de los ángeles, te hable sí, o que te hable, digamos, del Papa, de la Iglesia, y que hable pues en contra, o que descubra secretos y todo eso, pues, lógicamente ese libro, esa otra rama del poder, ahí mismo brinca, bueno, ¿cómo así? Y ese código da Vinci de qué es lo que habla, ¿no? Que Jesucristo, que tuvo una hija y que esto y que vinieron... Entonces es el más conocido ¿no? que Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Que es el libro de que un niño, que mago, que brujo, eso es fomentar la hechicería en los niños, porque ¿cómo así? Que la varita, entonces Harry Potter en algunos estados y todo se fue prohibido, aunque el libro de Crepúsculo de Stephanie Meyer también, vampiro, eso es muerto, eso es demonio, entonces libros, y de otras tenemos libros que hablen de sexo, libros que hablen de religión y libros que hablen de política. Es decir, estamos digamos, vámonos atrás, cuando estábamos entre el capitalismo y el comunismo. Si aquí en que nosotros estábamos en la tendencia capitalista, alguien salía con que un libro comunista, obviamente eso es propaganda comunista, usted por qué tiene esos libros, y le caía a la policía, le confiscaba los libros, y pues sí, eso era prácticamente delito. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas, ¿Qué más? Ese es el segundo, digamos. Bueno, gracias. Ya ven, yo no. Hay unos amigos que ya me tengo espacio.
espacio fuera. Ahora, libro prohibido, usted sabe que hoy es el motivo de la... Sí, no sé cuáles son los libros prohibidos. No los de la Biblia, ¿no? No, estaba hablando, pues primero hice un recuento, digamos, del libro como tal, ¿no? Digamos, hay tres variables: el libro como objeto, el libro como negocio y el libro como circulación. Entonces decía yo que en el libro como objeto, pues cada quien que escribe su libro es el libro mejor escrito del mundo, es lo que está allí, no me le quiten una coma, eso es lo que yo... Entonces es como un niño y es lindo y va a ser un éxito y apenas la gente se entere va a querer más cosas. Entonces, eso es para uno como autor, como escritor y todo eso. Y de verdad puede ser que tenga calidad en el libro, la escritura, toda esa parte que hacen los críticos que decían, por ejemplo, esa es una variable. La segunda variable era el libro como negocio. Bueno, listo, usted tiene este niño tan lindo, va a ser, pero bueno, vamos a sacarle copia y el libro tiene que, como negocio es otra cosa. Ya el editor lo ve como que, bueno, cuántos millones de copias. Sí, el libro es muy bueno, muy lindo y usted escribe muy bien, pero el libro no se multiplica, ni se multiplica. Entonces, esa es la segunda variable. Y el libro como circulación, pues en ferias, ¿no? Como hay algunos libros que solo participan de ferias y ahí se queda. Entonces, y ahorita les estaba hablando a ellos de las otras tres variables, por lo cual un libro cae en la categoría prohibido, y era los libros que toquen, hay un poder, ¿no? Un poder que se ramifica en tres, ¿no? Es el mismo, pero es una expresión de lo que libros que hablen de sexualidad, de sexo. Ajá. Libros que hablen de política, ese es otro libro que siempre están allí, y sobre todo si está el sistema reinante, ¿no? Entonces, hablaba, por ejemplo, que en los libros de sexo, Danilo nos recordaba que el sexo como tal también es una, ya se ha dicho cómo debe ser el sexo, ¿ya? Cada época ya tiene dicha cómo va a ser el sexo, cómo va a ser el matrimonio, cómo va a ser una pareja, y como una construcción social. Entonces, cualquier cosa que hable que sí, que el sexo, que cómo se debe practicar, que hay otras sexualidades alternativas y que está bien y que tienen derecho, no, un momentico, este libro hay que, punto por punto, coma por coma, y que si no es compatible o no se adapta a la corriente, ese libro queda vetado. Casualmente, por eso les comentaba a ellos al inicio, que el libro que iba a salir en agosto de Caicedo, de Andrés Caicedo, que llama Correspondencia, pues ahí se iba a vislumbrar la sexualidad de él. Lo vetaron, y que ese fue el inicio, por lo cual decidimos nosotros crear los libros que hablen iban en el punto de la sexualidad y la política. La política, listo, digamos, nosotros somos capitalistas en una época, y en otra época ahí éramos capitalistas y allá eran comunistas. Entonces, libros que llegaran de allá, que hablaran de comunismo aquí en este sistema reinante, eso no, ese es subversivo, eso es guerrillero, libros de comunismo, ese tiene que ser guerrillero, o bandido, o sí, o sea, esos libros no se pueden leer, eso es propaganda comunista, y viceversa, ¿no? Si allá es el comunismo, sí, claro, llega un libro que no, que la libertad, que el mercado, que la oferta, la demanda, no. Sí, entonces, la democracia. Exactamente. Entonces, en la política, y ese es un ejemplo de miles, ¿no? Entonces les decía a él que, les decía a ustedes que, por ejemplo, de los autores que más conocidos en sexualidad estaba Hernán Hoyos, de aquí caleño también, ¿no? Que era un libro que hablaba en esa época, estamos hablando de los 60, de sexo, ¿no? Y de libros que hablaban de religión, por ejemplo, Harry Potter, la iglesia lo prohibió porque era un libro que era un niño mago que se adentró a una escuela de hechicería, entonces eso era fomentar la hechicería en los niños. Stephanie Meyer, que habla de vampiro, entonces son cosas del demonio, entonces el 31 se van a querer disfrazar de vampiro, y no, eso es... Inclusive, perdón, figúrense que yo no sé la Guerra de las Galaxias, que todos la hemos dicho, yo he dicho la Guerra de las Galaxias, entonces digo, no sé si realmente fue un libro, no sé, no he investigado, pero la Guerra de las Galaxias lo vetaron, también tuvo su crítica porque decía que también iba en contra de la religión, ¿no? Bueno, yo no veo cuál es, ¿por qué? Porque la Guerra de las Galaxias plantea el lado oscuro y el lado y el lado de luz, ¿no? Y entonces, pues yo no sé, la gente muy apegada a las tradiciones, o qué sería, atacó mucho, digámosle, cuando salió la película, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo escuché eso, lo que pasa es que los sacerdotes querían que Dios te acompañe, que es que ese es como el saludo normal. Aquí era la que la fuerza te Claro, acompañe. entonces sí, es como, no es cristiano, pues no es católico la expresión. Lo mismo, digamos, en Avatar Yo la vi. también la han criticado porque unos indígenas adorando un árbol y que ese árbol es su vida, entonces que, como así, o sea, y que el árbol y ahí en la parte de la película hay como unos nativos Sí, ahí, sí. entonces Oye, también aquí dijeron, por eso se necesita de lectores atentos, de lectores críticos, pues, para poder, digamos, develar o desvelar las características de su tiempo y saber qué es bueno, qué es malo, qué es maniqueo, qué es manipulación también, en el sentido, porque uno, o sea, en esas interpretaciones hay gente que podría llegar a que la varita mágica de Harry Potter pueda también representar el falo, ¿no es cierto? Y el poder, ahí está el poder, con el falo yo hago lo que sea, y puede ser algo muy machista, y puede ser algo heteropatriarcal, vuelvo y te digo, o sea, que nada más lo practican los hombres, y nadie más que los hombres, y son los que ponen y los que hacen, ¿no? Entonces, se necesitan lectores críticos para poder decir, hombre, que es que me están metiendo gato por liebre, hermano, sí, quieren, es decir, alienar, que todos parezcamos lo mismo, en fin, que ese poder hegemónico continúe. exactamente, sí, o sea, es un mensaje como lo sabemos nosotros subliminal, ¿no? Subliminalmente le van creando uno una forma de ver la vida. Y la tercera variable, pues, la religión, o sea, sexo, religión y política. Es como cuando uno dice acá hablar de fútbol y política y de mujeres, eso sí. Entonces, para, digamos, en el libro prohibido de esas tres, digamos, como a manera global, es como, y de la religión, pues obviamente, digamos, la manifestación más fuerte que se viene dando es cuando la iglesia en la Inquisición sacó algo que se llama el índice, así se llama, eso lo pueden buscar también por Google así, el índice de libros prohibidos de la Santa Iglesia Católica, así se llama, y ahí le sale, desde la Edad Media, pues todos los libros que usted tenía ese libro, le quitaban el libro